¿Qué show, morros? Pues hoy les voy a enseñar a hacer la espada de Toji de Jujutsu Kaisen con goma eva y un tubo de PVC. Como siempre, las plantillas las pueden encontrar en mi Ko-fi de manera gratuita. Aquí abajito les voy a dejar el link para que vayan y lo descarguen. Pues aquí tenemos la plantilla, de suerte esta la pude hacer pues así de manera gratis porque me salió. Y con un tubo de PVC le marco hasta dónde puedo usarlo todo. Ya que queda recortado con un poquito de calor que le aplico con la pistola de calor, pues le voy aplanando, porque esta espadita no me va a alcanzar tanta filo como para que quede cómodo. Entonces aquí le voy poniendo más y más y más y más calor y ya la voy apretando para poderla usarlo en lo más que se pueda. Que le dé cuerpo, que sea como que el esqueletito y no se doble y se quiebre. Ya le voy buscando las medidas a lo que es el mango con goma eva. Ahí la saqué más o menos al tanteo. Vamos cortando y lo que va a seguir después es pegarlo. Para los mangos sí les recomiendo que utilicen el pegamento de contacto o cemento de contacto, pues es una parte que se va a manejar mucho, entonces entre más pegado esté mejor, y utilicen algo para cubrir su rostro, que no les afecte. Se pone el pegamento de contacto, se deja 10 minutos y cuando se pega ya no se va a volver a despegar. Entonces ahí ya tenemos nuestro rollito y ya lo metemos en nuestro tubo de PVC para ver si las medidas quedan correctas. En este caso pues me pudo salir a la primera. Después vamos a sacarle los filos a la espada. En este caso estoy usando goma eva de 4 milímetros y le saqué 3 filos. Y también estoy haciendo los mangos de la espada. Tuve un error, perdón, ese pedacito de la espada, y tuve un error y los puse mal. Los puse mal y pues ni modo. Aquí ya estoy pegando con pegamento de contacto lo que es los filitos de la espada, y al de en medio le dejé un pedacito descubierto para poder poner el PVC, el cual recorté, y también le puse un pedacito de madera para que no se doblara tanto al momento de estarla manejando. Ponemos todo y lo dejamos secar por 10 minutos, y ya que queda seco y al tacto no está pegajoso, ya podemos pegar. Y así queda para siempre. Medimos y ahí quedó. Estas las pegué con silicón, pues no veía tanto la necesidad, no iba a manejarse tan exageradamente como para que me tuviera que poner a estar ahí en el cuarto oliendo todos esos gases horribles, y pues a lijar. Lijé como para hacer una prueba de cómo iba a quedar, y ya después hice una lijada bien a lo que son los filos. A los filos previamente con un cúter le saqué la forma y ya después una lijadona, porque sí se tiene que ver bien. Esta es la parte donde le saco el tamaño. No vienen las plantillas, pues porque no sé cuántos milímetros de goma eva vayan a usar. Y aquí ya medimos y sí queda muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar este cuadrito como referencia. Le corté tantito así con el cúter, y ya le puse calor para que se abriera la goma eva y se viera el detalle. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, voy a sacarle las medidas para pasarle con un cúter y que con calor se abra y ya tenga ese detalle del mango. No me quedó tan padre, pero pueda que a ustedes les queden más mejores. Estoy pegando todo con silicón, pues no sé, así nomás quise. Y ya lo último, para que no se viera tan feo de ahí, le puse foamy moldeable. El foamy moldeable, para poderlo manejar más fácil, les recomiendo ponerse agua en los dedos y así ya estarlo manejando. Lo dejan secar unas 24 horas para que quede lo más seguro posible, y aquí ya le apliqué el primer con pegamento blanco y pintura gris. Le pasé unas 3-4 capas de pintura acrílica Polytech para que quedara pintado, porque en ese entonces no tenía pintura de que algo mejor que fuera Polytech. No teníamos tanto presupuesto. Ups. Ya que quedó todos los colores base, le aplicamos un wash. Un wash es que pones mitad de agua o lo que se te sientas más cómodo de agua con pintura acrílica, y ya le vas quitando para que se vea como dañado o sucio. Pues en este caso eso lo hice y siento que no me quedó muy bien, pero al momento de barnizar los colores ya brillaron más y así quedó la espadita. Del otro lado le puse sangre. Muchas gracias por ver, cualquier sugerencia la leo abajo. Bye.